Ha ocurrido ayer algo increíble, se ha hecho pública la noticia de que el matrimonio entre Susel Paredes, la protagonista de la crisis de Gamarra, de la toma, de la recuperación de Gamarra, por decirlo de alguna manera, por la autoridad, se había casado con su pareja, una persona de su mismo sexo, la señora Aljovín de Lozada, en Miami. Y el año 2016 ella solicitó que RENIEC registrara ese matrimonio legalmente ocurrido en la Florida. RENIEC se negó a inscribir el matrimonio y esto ha terminado en una resolución administrativa y esto terminó en un juzgado que ha resuelto ayer en primera instancia que no, que RENIEC tiene que inscribir el matrimonio. Y eso ha puesto sobre el tapete una vez más, ¿no es cierto?, el debate sobre todo este tema del matrimonio homosexual, porque, o sea, es cierto, en el Perú no existe la figura y el argumento es que, bueno, tampoco prohíbe que esto pueda ser inscrito, es el argumento del juez, ¿no? Sí, el juez hace una argumentación un poco estirada, que sería bueno chequearlo, ¿no? Porque sí hay razones interesantes. Vamos a conversar con Gustavo Gutiérrez Tixe. Creo que esto puede abrir un proceso, como lo ha dicho la misma Susel ayer. Es una reivindicación de derechos para muchísima gente y ha terminado con una consigna muy fuerte. Salgan del closet, ha dicho ella misma. ¿Cómo está? ¿Qué dice Gustavo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarle. ¿Y cuál es la argumentación legal y qué le parece la argumentación legal en este caso a propósito del recurso de amparo que presentó Susel Paredes para el reconocimiento de su matrimonio ocurrido en Miami? Bueno, se trata de una decisión polémica, una decisión que tiene algunos ribetes de inconstitucionalidad, yo diría, porque en realidad hay una confusión al respecto, ya que se está dando una categoría de derecho fundamental al matrimonio, cosa que no es exacto, ¿no? El matrimonio no es un derecho fundamental, el matrimonio es una institución de carácter cultural. La Constitución también consagra algunas instituciones culturales, y por tanto la mayoría de una sociedad se reserva algunas instituciones y las preserva de una manera que éstas puedan darle solvencia a un modelo de organización social, ¿no? Es como el régimen, por ejemplo, monárquico en Inglaterra, es decir, son expresiones propiamente de cada país. Uh-huh. Pero qué extraño, doctor Gutiérrez, por una razón, porque en la argumentación judicial justamente se invoca la Constitución. O sea, cuando usted dice que tiene ribetes de inconstitucionalidad, el juez dice, es verdad que uno evalúa el Código Civil y en el Código Civil se dice claramente qué es el matrimonio y quiénes deben ser los contrayentes, señalando que es caso hombre y mujer. Pero el Código Civil es anterior a la Constitución, dice él. Y en la Constitución del 93 y tanto igual la del 79, no se especifica sexo en el tema de los contrayentes. Y digamos, ese sería uno de los argumentos centrales. ¿No es razonable eso desde el punto de vista legal? Sí, es cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que la Constitución del 93 habilite el matrimonio homosexual, porque la Constitución dice luego en un artículo correspondiente que la unión, por ejemplo, la unión entre una persona, varón y una mujer, forman una familia. Está también señalando, pues, de una u otra manera que la familia es una expresión de un régimen matrimonial. Es decir, se tiene que leer de manera complementaria, porque, repito, acá no estamos hablando de un derecho propiamente dicho, sino de una institución de carácter cultural. Lo que sí es una necesidad, definitivamente, y esto es irreversible, esto va a tener que ser en algún modo un llamado de atención para los órganos productores de normas, es habilitar algún régimen de reconocimiento a este tipo de uniones, como por ejemplo la famosa unión de carácter civil, unión civil homosexual. Pero como te digo, lo que no se puede en ninguna circunstancia es pretender interpretar la Constitución para cambiar el régimen cultural de la familia y el régimen cultural del matrimonio. Pero el tema es que se supone que es decir, la ley no prohíbe que ocurra este reconocimiento, es más o menos la argumentación.
Es cierto que no lo contempla, pero tampoco dice... No prohíbe. No hay una prohibición expresa y por lo tanto, o sea, no hay nada que debería impedir. Es decir, porque ¿cuál es la condición de Susel Paredes? Susel Paredes está casada en Estados Unidos, según la ley que lo permite, y ha adquirido ella no solo derechos, sino obligaciones, porque es un contrato, ¿no es cierto?, el matrimonio civil. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella en el Perú? Es decir, negar esas obligaciones y esos derechos que ha adquirido. Sí, por supuesto, porque es otra familia jurídica, es otro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución establece taxativamente, repito, no solamente a nivel de la propia Constitución, sino también incluso a nivel legislativo, un modelo de unión de carácter conyugal. Pero ahí le quiero poner un punto aparte. ¿Dónde dice en la Constitución Política del Perú ese modelo? Es decir, ¿dónde constitucionalmente se señala? El matrimonio en el Perú es una institución cultural, como está usted señalando en su razonamiento, que además me parece bastante bueno, constituida por un hombre y una mujer destinados a la procreación o lo que fuere. Ese concepto, que se denomina por supuesto institución, ¿dónde está constitucionalizado? En el artículo 5, que dice que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, dan lugar a una comunidad de bienes sujeta a régimen de sociedades gananciales. Yeah. O sea, dice textualmente... Unión de hombre y mujer, dice. Unión de hombre y mujer. Así es. La unión estable de un varón y una mujer, dice, ¿no? Así dice taxativamente. Por eso estaba previsto en el artículo 5. Inclusive no es válido... Ahora, pero esa es una unión de hecho, no matrimonio, ¿verdad? O sea, en el concepto de matrimonio civil. La unión de hecho es no, es que la unión de hecho es base del matrimonio. Entonces... Claro, pero Gustavo, acá dice, tengo el artículo 5, dice que tú lo tienes de memoria, ¿no? La unión estable de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujetas al régimen de sociedades gananciales. Eso se está refiriendo a que tú no necesitas estar casado, ¿no?, para adquirir derechos. Pero ¿en qué parte? O sea, por más que primas, ahí dice, pero por si acaso no se puede reconocer el derecho entre una unión de estas características entre dos mujeres o dos hombres. No lo dice. Hola. ¿Qué pasó? Se desmayó Gustavo. 6 de la mañana con 23 minutos, pero además hay otro detalle. Creo que está hablando en este caso ese artículo de la unión de hecho. Claro. Es decir, está protegiendo otra institución. A personas que no están casadas formalmente, pero conviven. O sea, es decir, le está diciendo, hombre y mujer que no se casan y establecen una unión de hecho, ¿no?, que son además libres y que no tienen matrimonio, genera estas sociedades gananciales. Pero el matrimonio entiendo que no es la misma institución. La unión de hecho es una cosa y el matrimonio es un reconocimiento de tipo legal. El tema que vuelve y vuelve a la discusión, y que yo creo que fue una manera tibia de plantearlo, hemos recuperado el contacto con Gustavo. Sí, Gustavo, te decía, ¿en qué parte el artículo 5? Porque el artículo 5 de la Constitución se refiere a las uniones de hecho entre hombres y mujeres que no están casados. Pero, a los convivientes. Claro, pero eso... ¿En qué punto te está diciendo que tú no puedes reconocer los derechos y obligaciones adquiridas por una unión entre personas del mismo sexo? No lo dice. Pero la unión de hecho es la base de un matrimonio. O sea, sin una unión de hecho no hay un matrimonio. Tiene que haber una vida en comunidad para que esto pueda materializarse como un matrimonio. El matrimonio ya es un reconocimiento cultural a una unión de hecho. Ya, ok. Doctor Gutiérrez, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cuál es el efecto? Claro. Dos preguntas de tipo legal. Entiendo que Procuraduría de RENIEC podría apelar, le pongo en signo de interrogación. Y segundo, ¿qué pasa como efecto legal a partir de esta decisión del Poder Judicial? A la medida, repito, porque lo que hay acá es un desborde de competencias de un juez que, haciendo una lectura ideológica, me parece, la Constitución, está imponiendo un criterio que no está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de competencia para realizar esta modificación a nuestra tabla de instituciones culturales previstas en la norma constitucional. Además, por cierto, a nivel comparativo, eso también es parte de la sentencia, este tribunal, este juzgado, ¿no? Parece que no advierte que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha reconocido ya al respecto que el matrimonio es una opción que cada Estado la puede adoptar, que hay un margen discrecional de cada unidad política de poder definir si es que acepta o no el matrimonio homosexual. Ya, está bien, pero ¿cuál es el efecto? Yo le entiendo la crítica. De carácter cultural. Doctor, le entiendo perfectamente la crítica y le entiendo, está claramente definido que usted no está de acuerdo con el tema, pero ya está dada la resolución. El Poder Judicial la emitió. Claro. Es un documento, tiene orden del Poder Judicial. ¿Cuál es el efecto legal? RENIEC tendría que acatar e inscribir ese matrimonio, formalizar ese matrimonio a partir de una orden judicial, ¿sí o no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, la RENIEC es un órgano administrativo que no puede cuestionar una decisión jurisdiccional, y si es que se pide la solicitud de inscripción provisional, definitivamente RENIEC lo tiene que hacer. Lo que por otro lado el Estado tiene también el deber de hacer, porque los procuradores tienen que defender al Estado y a sus instituciones, es plantear inmediatamente una apelación para que una sala superior finalmente resuelva el caso en definitiva instancia. ¿Podría llegar esto al Tribunal Constitucional como fue el caso de Óscar Ugarteche? ¿Tendría que ser la instancia final, teniendo en cuenta que en la resolución se invoca la Constitución y se está haciendo en todo caso haciendo evaluación constitucional? Sí, podría llegar en caso la sala superior revoque la decisión del juez y la SUSEL interponga un recurso pero acá hay un asunto, Gustavo, bien interesante, porque ayer hablaba Susel Paredes de derechos humanos y hizo una invocación a la gente que tiene su misma condición, que salga del closet. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que hay miles de parejas en el Perú, de personas del mismo sexo, que no tienen ningún amparo legal. Ningún amparo legal, o sea, y lo han repetido hasta el cansancio. O sea, por ejemplo, hay que tomar una decisión sobre una operación en una situación de crisis. Si has vivido con esa pareja 25 años y no tienes derecho a autorizar la operación, tienes que buscar un hermano, un pariente al que de repente no ve hace años o con el que no tiene ninguna relación, por ejemplo, o adquieren bienes en común. O sea, hay digamos, una serie de consecuencias que deberían proteger, ¿no es cierto?, a las personas que viven en común. O sea, es cierto, el artículo 5 de la Constitución se refiere a personas de diferente sexo, pero ¿qué hacemos con las del mismo sexo que viven en común? Claro, por eso te digo, mira, dos cosas. Primero, tal como la sentencia ha resuelto el caso, lo que está habilitando es un matrimonio de carácter civil. Y lo que te venía a decir es que a nivel de la Constitución, que es una norma dura, que solamente es posible de ser modificada por la vía del poder constituyente, se habilita pues que el matrimonio es una institución cultural, e inclusive las uniones de hecho tienen que ser entre hombres y mujeres. Ahora bien, esta unión de hecho podría interpretarse sobre la base del principio de igualdad para poder dar una regulación que habilite también las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Pero para eso, inclusive, se requiere una regulación de carácter legislativa. Lo que está haciendo el juez, en este caso, si bien encuentra un vacío, ¿no? Es, en todo caso, una posición en la cual no tiene ningún tipo de competencia y está desbordando sus funciones. Pero el juez, Gustavo, está resolviendo en el sentido que tú dices. Como no hay ninguna ley que lo impida, el RENIEC no tiene derecho a impedir que esto ocurra. Por eso te digo que lo que sí puede dar lugar este caso es, por ejemplo, a que un órgano superior como el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia exhortativa para que el Parlamento deba legislar en materia de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Porque, repito, como te digo, para mí me parece muy importante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Chaplin versus Francia, y donde lo que señala es que los estados sí deben tener una regulación especial para poder registrar este tipo de celebraciones. Pero ese caso fue un poquito más complejo, porque, es decir, cuando ocurrió la unión de estas personas, todavía no había ninguna legislación de protección. Ahí el debate fue un poco más
complejo, Lo que es parecidísimo es el caso de Ugarteche, ¿no? Que está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Bueno, Constitucional. pero esto reabre sin ninguna duda otra vez el debate con mis hijos no te metas y eso es a lo que vamos. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Muy buenos días. Oye, ¿y te parece coincidencia que en una semana te metan 3 temas? Esta resolución, el asunto de con mis hijos no te metas y la resolución judicial. Y tercero, ayer el gobierno publica, porque lo ha publicado en medio de esta condición en muy buen momento, la Política Nacional de Igualdad de Género. 3 temas en una semana.